Para el menú de hoy toca histología de tubo digestivo y glándulas salivales. ¿Cómo es eso?, se preguntarán. Bueno, tomamos principalmente imágenes del Histology Guide, algunas imágenes de los teóricos y resúmenes que andan circulando, donde se armaron 57 tarjetas con preguntas e imágenes relacionadas a este contenido. Estoy seguro les será de ayuda para repasar. Sin más nada que agregar, empecemos. Bueno, empezaremos por lo que sería el inicio del tracto digestivo. Vamos a empezar por la lengua, viendo un poco también glándulas salivales, luego ir descendiendo por el esófago, estómago y así con todo. Vamos a pedirle esta tarjeta cuando vamos a mostrar la respuesta que aparezca en 10 minutos, para que en 10 minutos la volvamos a ver y volvamos a repasar lo visto ahora por esta tarjeta. Y luego de haberla visto por esa segunda vez, le vamos a pedir la tarjeta que aparezca en un día y no la vamos a ver más. Y así vamos a hacer con todas. Entonces empezamos. Tenemos esta imagen y nos piden que identifiquemos las estructuras señaladas, que identifiquemos los botones gustativos, o sea, dónde se ubican, y la estructura, y si la estructura posee un epitelio queratinizado. Bueno, en negro apreciamos un epitelio escamoso estratificado plano, que sería este de acá, no aparece en imagen, está recortado. Vemos un epitelio estratificado, no queratinizado, plano. En amarillo vemos un nódulo linfático. En azul vemos tejido conjuntivo. En rojo vemos una glándula serosa. Aquí también otra glándula serosa debido a su color basófilo fuerte. Y en blanco, acá en el costado, observamos los botones gustativos. ¿Qué tipo de papilas se representan en la imagen y en qué sector de la lengua predominan? Bien, serían las papilas foliadas y predominan en los bordes laterales de la lengua y poseen unas fosas muy predominantes. En la imagen podemos apreciar un sector de una papila filiforme. No, debido a que los corpúsculos gustativos se encuentran en todas las papilas excepto en la filiforme, donde la función fundamental de las papilas filiformes es mecanorreceptiva. ¿Qué tipo de glándulas se observan en esta imagen? Y si esto se trata de una glándula salival mayor. Predominan glándulas de secreción serosa debido a su fuerte tonalidad basófila y son glándulas linguales debido a que al costado se denotan corpúsculos gustativos. Esto no coincide nada con una glándula salival mayor. Identificar los corpúsculos gustativos, el tipo de papila, donde se encuentra el músculo esquelético, donde se encuentran las glándulas serosas, glándulas mucosas y qué tipo de epitelio poseen estas papilas. Bien, es una papila del tipo foliada, debido a sus fosas bastante prominentes, a esta estructura característica de una papila foliada. Posee los corpúsculos gustativos, aquí en la flecha verde, se ve muy chiquitito. Acá vemos un epitelio escamoso estratificado, no queratinizado, en la flecha roja. Observamos el músculo esquelético en la flecha negra, una glándula serosa en la flecha azul y una glándulas mucosas en la flecha blanca. Esto sería visto desde una perspectiva bastante amplia del órgano. ¿Qué tipo de papila se representa en la imagen?
Bien, debido a su carencia de corpúsculos gustativos, que no los vemos en ninguna parte, su epitelio ligeramente queratinizado, y aparte con esta tendencia a desprenderse, se trata de una papila filiforme. ¿Qué tipo de papila se denota en la imagen y qué características posee? ¿Cuál es su ubicación principal en la lengua? Es una papila caliciforme debido a su gran tamaño. Posee un surco profundo tapizado por un epitelio estratificado plano. En la base de este surco desembocan glándulas salivales menores o de von Ebner. Son estas de acá, estas. Y posee numerosos corpúsculos gustativos, que vemos aquí abundantes corpúsculos gustativos. Y aparte, además forman lo que sería la lingual. Son estos corpúsculos aquí bastante grandes. ¿Qué tipo de papila? ¿En dónde predominan estas papilas? Y si estas papilas son las más abundantes que existen en la lengua. Son las papilas fungiformes debido a su forma característica de hongo y la presencia de corpúsculos gustativos. O sea, con esto podemos descartar que sea una filiforme. Predominan en la punta de la lengua y estas se ven rojas a simple vista. Y estas no son las que más predominan. Las que más predominan son las papilas filiformes. Identificar los 4 tipos diferentes de papilas. ¿Cuál de ellas es la más y la menos numerosa? Tenemos las papilas filiformes por acá, las papilas foliadas por acá, las fungiformes por acá y las caliciformes. Forma de cáliz, forma de hongo. Estas no tienen corpúsculos gustativos y las foliadas con esta fosa prominente. La más numerosa es la papila filiforme y la caliciforme es la menos numerosa, con entre 8 o 12 papilas extendidas en el sector de la lingual. A simple vista, ¿qué tipo de glándula salival podría representar esta imagen? Representa una glándula parótida por la presencia de abundante tejido adiposo y su predominancia de glándulas del tipo seroso. Identificar los 3 tipos de conductos de estas imágenes. La primera imagen es un conducto estriado, salival estriado. La segunda imagen es de un conducto intercalar. Y la tercera imagen es un conducto excretor. Todos estos conductos son salivales. Bien, esta fue una imagen del parcial que se realizó en el 2000 de este año por Eva. Y nos pide que identifiquemos sus características y si este conducto es secretor y si desemboca en la cavidad bucal. Bien, es un conducto estriado, donde si lo comparamos con esto, con este de acá, se denota una luz amplia y un epitelio en evolución de cúbico a cilíndrico. ¿Okay? Y además este es un conducto que desemboca en un conducto excretor, no desemboca directamente en la cavidad bucal. ¿Qué conductos se denotan en la imagen? Estos conductos parten de un acino mucoso. Bien, son conductos intercalares debido a que poseen una luz muy tenue, tienen un epitelio más o menos bajo, cúbico bajo,
Estos se encargan de secretar bicarbonato y absorben ion cloruro. Además parten del acino mucoso y terminan en los conductos estriados. A diferencia de lo que sería el otro, el estriado, tiene una luz, eso es lo primero que se ve, una luz muy chica, es bastante desordenado en su epitelio y aparte es un epitelio cúbico bastante bajo. Eso vamos a decir que es lo característico. Tipo de conducto salival y en dónde desemboca. Es un conducto salivar interlobular debido a su epitelio cilíndrico alto, pseudoestratificado. Pseudoestratificado no toca directamente la lámina basal y esta desemboca en la boca. Lámina basal no, me parece que está rodeado por músculo peritubular. ¿Qué tipo de glándula salival identificamos en la imagen y por qué? Es una glándula salival submandibular debido a que tiene predominancia de glándulas serosas sobre glándulas mucosas. Vemos aquí unas chiquitas glándulas mucosas, en el cual se ve un 95% de serosas versus un 5% de mucosas. Y eso es característico de una glándula salival submandibular. ¿Qué tipo de glándula podría tratarse en la imagen? La mayoría de sus glándulas almacenan su contenido en gránulos de zimógeno. Debido a su predominio de glándulas del tipo mucoso, de tonalidad bien clara, se trata de una glándula sublingual. Y la mayoría no almacena sus gránulos, su contenido en gránulos de zimógeno, sino que almacena su contenido en gránulos de mucinógeno. Zimógeno serían las serosas y mucinógeno, que es mucus, sería esta de acá en las glándulas del tipo mucosas. Bien, volvemos a ver la imagen de vuelta que vimos en la primera instancia. Nos pide identificar estructuras señaladas, identificar los botones gustativos y si la estructura posee un epitelio queratinizado. Bien, en negro apreciamos un epitelio escamoso, estratificado plano, no queratinizado. En amarillo vemos un nódulo linfático. En azul tejido conjuntivo, en rojo una glándula serosa y en blanco los botones gustativos. ¿Qué predominio muscular posee en el tercio inferior este órgano? Se trata de un esófago, por lo que su predominio muscular en los sectores más cercanos al estómago será liso y este será involuntario. En el tercio superior, la mayoría del músculo es estriado y este músculo es totalmente voluntario, que sería parte del músculo que sería parte del reflejo de la deglución. ¿Qué tipo de papilas se representan en la imagen y en qué sector de la lengua predominan? Son papilas foliadas que predominan en los bordes laterales de la lengua y poseen fosas muy predominantes, que vamos a decir que es su característica esencial para identificarlos sobre las fungiformes. Y bueno, y las filiformes que no tienen corpúsculos. En la imagen podemos apreciar un sector de una papila filiforme no, debido a que los corpúsculos gustativos se encuentran en todas las papilas excepto en las filiformes, donde su función fundamental es mecanorreceptiva. Identificar las distintas capas del esófago. Línea blanca, amarilla, azul, verde y naranja. Bueno,
la línea blanca señala la mucosa, que posee un epitelio escamoso, plano, estratificado, como vemos en esta imagen. La línea amarilla señala a la lámina propia, que contiene un tejido conectivo denso y irregular. La línea azul señala a la muscular de la mucosa, la cual es una capa de músculo liso que en parte controla la secreción de las glándulas. La línea verde señala a la submucosa con su tejido conectivo denso y irregular, fuertemente irrigada. Y la línea naranja marca la capa muscular, donde vemos la longitudinal externa y la circular interna, que son, vamos a decir, prácticamente estas mismas capas se comparten en a todos los niveles del tubo digestivo. ¿Qué tipo de glándulas se observan en esta imagen? Y si esta glándula, si es que es una glándula, se trata de una glándula salival mayor. Bien, predominan glándulas de secreción serosa debido a su fuerte tonalidad basófila, y son glándulas linguales debido a que al costado se denotan corpúsculos gustativos. Identificar los corpúsculos gustativos, qué tipo de papilas son, el músculo esquelético, glándulas serosas y glándulas mucosas, y qué tipo de epitelio posee este preparado. Se trata de una papila foliada debido a sus fosas bastante prominentes, la presencia de corpúsculos gustativos, epitelio escamoso estratificado no queratinizado, músculo esquelético y una glándula mucosa o varias glándulas mucosas y, glándulas serosas por acá y por acá glándulas mucosas. ¿Qué tipo de papila se presencia en imagen? Debido a su carencia de corpúsculos gustativos, que no los vemos ni acá ni acá, y su epitelio ligeramente queratinizado, que se desprende parte de él, se trata de una papila filiforme. ¿Qué tipo de papila se denota en imagen y qué características posee? ¿Cuál es su ubicación? Es una papila del tipo caliciforme, tiene forma de cáliz, también debido a su gran tamaño, y además posee un surco profundo tapizado por un epitelio estratificado plano. En la base de este surco desembocan las glándulas menores o de von Ebner, y además posee bastantes corpúsculos gustativos. Además, estas forman lo que sería la V lingual. ¿Qué tipo de papila predominan en este preparado? Y si estas papilas son las más abundantes que hay en la lengua. Bien, son papilas fungiformes debido a su forma característica de hongo y por su presencia de corpúsculos gustativos. Predominan en la punta de la lengua y estas se ven rojas a simple vista. Estas no son las que más predominan, las que más predominan son las filiformes. Corpúsculo acá, corpúsculo acá, corpúsculo acá. A simple vista, ¿qué tipo de glándula salival podría representar este preparado? Representa una glándula parótida por la presencia de abundantes tejidos adiposos y su predominancia de glándulas de tipo seroso. Lo primero que les tiene que venir a la cabeza cuando ven una glándula salival, identificar cuál es. Si tiene tejido adiposo, prácticamente siempre es una glándula parótida. Y más cuando tiene esta cantidad de tejido de glándulas serosas. Identificar los 4 tipos diferentes de papilas que se ven en esta imagen. ¿Cuál de ellas es la más y la menos numerosa en la lengua?
Tenemos las papilas filiformes, foliadas, fungiformes y caliciformes. Caliciformes las más grandes, con su epitelio característico en el final de la fosa. Las glándulas de von Ebner, que desembocan en esta parte. Las fungiformes con su forma de hongo. No poseen esta estructura característica de las foliadas, esta fosa prominente. Las filiformes no poseen corpúsculos gustativos, poseen este epitelio escamoso. Y las más numerosas son estas, las filiformes, y las menos numerosas son las caliciformes. Identificar los tres tipos de conductos. La primera imagen se trata de un conducto estriado. La segunda imagen se trata de un conducto intercalar. Y la tercera imagen se trata de un conducto excretor. Por su tamaño, su luz. También este tiene una luz bastante mayor a esta. Por esa razón, este sería un estriado y este un intercalar. Por una luz bastante chica. Identificar y qué características posee. Es este conducto secretor y si este conducto desemboca en la cavidad bucal. Bien, es un conducto estriado donde se denota una luz amplia o más o menos amplia y un epitelio en evolución de cúbico a cilíndrico. Este conducto desemboca en un conducto excretor. ¿Qué conductos se denotan en la imagen? Y si estas parten de un acino mucoso. Son conductos intercalares, poseen una luz muy tenue y un epitelio cúbico bajo, secretan bicarbonato y absorben cloruro y parten de un acino, en este caso es seroso, yo me equivoqué acá y lo dije anteriormente como mucoso, pero parten de un acino mucoso seroso en este sector y estos terminan en los conductos estriados, es decir, pasan de intercalar a estriados y de estriados a excretores. Pasan de un epitelio bajo, cúbico bajo, un epitelio cúbico, que luego de transición va cilíndrico, y luego de ese cilíndrico va un epitelio pseudoestratificado. Tipo de conducto salivar y en dónde desemboca. Es un conducto salivar interlobular debido a su epitelio cilíndrico alto, pseudoestratificado, y este conducto desemboca en la boca. ¿Qué tipo de glándula salival identificamos en la imagen y por qué? Es una glándula salival submandibular debido a que tiene predominancia de glándulas serosas sobre glándulas mucosas, donde un 95% son de glándulas serosas y un 5% son de glándulas mucosas. ¿Qué predominio muscular posee en el tercio inferior este órgano? Se trata de un esófago, por lo que su predominio muscular en los sectores más cercanos al estómago será músculo liso involuntario. ¿De qué tipo de glándula podría tratarse? Y si la mayoría de sus glándulas almacenan su contenido en gránulos decimógenos. Debido a su predominio en glándulas del tipo mucoso, de tonalidad bien clara, se trata de una glándula sublingual. Y la mayoría de sus glándulas, o sea, la gran parte de sus glándulas, al ser mucosas, almacenan su contenido en gránulos de mucinógeno. Bien, ¿qué se está describiendo en la imagen? ¿Qué está sucediendo acá? Aquí se está generando un epitelio de transición, o una transición de epitelio, mejor dicho, donde se está generando la unión gastroesofágica, donde se ve el cambio abrupto de epitelio pseudoestratificado a epitelio glandular.
estomacal en este caso. Bien, estas imágenes forman parte del intestino, y si en caso de que pertenezcan al intestino o a cualquier otro sector, ¿a qué regiones pertenece? Bien, la primera y segunda imagen, o sea, esta y esta, pertenecen a una región secretora de moco estomacal, debido a la presencia de abundantes glándulas mucosas ubicadas en la mucosa de la misma. Vemos aquí glándulas, 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 glándulas y más glándulas por acá. La primera pertenece a la región cardial o al cardias estomacal, y la segunda a la región antral del antro, donde el antro posee menos glándulas mucosas y un epitelio un poco más uniforme, bueno, o más uniforme que lo que sería la región del cardias. En la tercera imagen se puede denotar a las células oxínticas, chiquititos se ven acá, y elevadas fosas gástricas. Aquí las fosas elevadas. Y bueno, ninguna pertenece a los intestinos debido a que ninguna posee vellosidades intestinales. Aquí hay algo parecido, pero no lo es. Y eso es algo característico del intestino. Si no tiene vellosidades, no es intestino, prácticamente. En intestino delgado, por así decirlo. Bien. En estas dos imágenes nos piden identificar la mucosa, las fosas gástricas, las glándulas cardiales, la muscular de la mucosa, la submucosa y la muscular externa y la adventicia. Pues acá un poco más amplio lo que sería el preparado desde un menor aumento. Y acá lo vemos a mayor aumento. Bueno, tenemos a la mucosa que va desde acá hasta acá en la línea azul. Todo esto sería la mucosa. La muscular de la mucosa, que sería la línea roja. La submucosa con tejido conectivo irregular denso, sería la línea negra. Y la muscular externa, que posee sus tres capas en este caso: la oblicua más interna, la circular media y la longitudinal, que es la más externa, todo en amarillo. O sea, aquí las tres capas de músculo. Vemos la adventicia en verde. Tejido, vemos que también tiene tejido adiposo, característico de la adventicia. Las fosas gástricas en naranja, mofobiolas gástricas, que eso bajaría por acá, en este corte. Tenemos a las glándulas cardiales en violeta, glándulas del cardio, son glándulas cardiales, por acá, y la lámina propia en negro negro conteniendo tejido conectivo entre las fosas glandulares. Todo este tejido conectivo que une todas estas estructuras, por así decirlo. Bien, identificar las distintas capas del esófago. Bien, tenemos la línea blanca, que señala la mucosa, que posee un epitelio escamoso, plano, estratificado. La línea amarilla, que señala a la lámina propia con un tejido conectivo denso e irregular. La línea azul, que señala la muscular de la mucosa, la cual es una capa de músculo liso que en parte controla la secreción de las glándulas. La línea verde, que pertenece a la submucosa con su tejido conectivo denso y irregular, fuertemente irrigado. Y la línea naranja marca la capa muscular externa con su circular interna y longitudinal externa. O sea, sería la capa muscular con la circular interna y la longitudinal externa. ¿Qué tipo de células predominan en esta imagen?
Esta imagen es un preparado de estómago. Bien, vemos células oxínticas a simple vista, con núcleo bien definido, bien eosinófilas debido a su contenido ácido. Las células principales, característico de estas células principales son los gránulos de zimógeno y son células más oscuras que las oxínticas. Vamos acá más ejemplos: célula parietal y célula principal. Bueno, esto no sería una imagen en sí de un preparado, si nos pide identificar cada tipo de célula para ver, vamos a decir, su morfología y en qué sector más o menos de la fobiola se encuentra. Bueno, tenemos la célula de recubrimiento de la superficie con gránulos de moco, gránulos mucosos. Tenemos a la célula mucosa del cuello, por esta parte, por el cuello, obviamente. Célula parietal oxíntica, que también se va a mezclar con las células mucosas del cuello. Núcleo central, forma de huevo frito, característico. Grábense eso en la cabeza. Forma de huevo frito. Célula oxíntica, forma de huevo frito. Célula principal ocimógena con los gránulos de zimógeno, como vimos en el otro preparado. Y una célula del sistema neuroendocrino, que esas no se ven sino con una tinción. No se ven, vamos a decir, un preparado de hematoxilina y eosina tan fácil, sino con un preparado, creo que inmunohistoquímica. Identificar lo señalado en el preparado y qué tipo de epitelio posee estas estructuras. Bien, es una imagen de la mucosa gástrica, donde en la flecha azul nos señalan las fobiolas gástricas. En rojo un epitelio cilíndrico simple. Y en verde las glándulas oxínticas. ¿Qué células se marcan por esta técnica y cómo se denominan según su afinidad? Y además cómo se les identifica. Bien, son células cromafines o argentafines, tiene ese nombre por su afinidad a las sales de cromo o de plata, y actualmente se les identifica por inmunodetección de su producto de secreción. Como les dije, no es algo fácil de ver con una técnica de hematoxilina y eosina, sino con una técnica con sales de plata. Identificar a las mucosas superficiales, a las células mucosas del cuello, células parietales, células principales, muscular de la mucosa, submucosa y muscular externo. Todo desde este espectro. Se ven chiquititas, pero se distinguen. No es algo tan difícil de ver desde a simple vista. Bien, en rojo tenemos a las mucosas superficiales. En naranja tenemos a las células oxínticas, muy eosinófilas en forma de huevo frito. El cuadro negro podría representar a las mucosas del cuello, debido a su coloración un poco más pálida, pero no vamos a decir con hematoxilina y eosina, no son tan fáciles de ver tampoco. El cuadro verde indica las células principales, que son células más oscuras que se ubican en la base de la glándula, que presentan granulaciones que no se ven obviamente a esta distancia. En verde oscuro, porque se me acabaron los colores, tenía que utilizar el verde oscuro. Sea la muscular de la mucosa, en azul la submucosa y en rosado
la capa muscular externa, donde se denota la dirección de sus fibras, dividiendo el tipo de músculo, siendo la longitudinal la más externa y la más interna la circular. No se ve muy bien, pero no sé, se acercan un poco, se acercan un cacho, se ven bastante bien las divisiones. Identificar las fosas gástricas, las glándulas pilóricas y la submucosa. En negro tenemos las fosas gástricas, las glándulas pilóricas en rojo y lo que sería la submucosa en azul en este preparado. Obviamente si estos son glándulas pilóricas, ¿en qué sector estamos? En el píloro, es obvio, ¿no? Bien, ¿qué tinción se utiliza en este preparado y que se marca muy prominentemente, que te da así, te pega en la vista? Bien, se utiliza la técnica de PAS o Periodic Acid Shift, con la cual reacciona los azúcares mucosos generando una coloración magenta rojizo característico. Se utiliza también hematoxilina y también por eso se denota otro tipo de células. En verde tenemos a las mucosas superficiales y en naranja tenemos a las células oxínticas. En negro además tenemos a las mucosas del cuello, que con esta tinción se ve mucho mejor, se denota aquí el color magenta característico de lo que sería el PAS positivo, y ahí sí se denota bien lo que serían las células mucosas del cuello, donde se mezclan bastante con las células oxínticas. Bien, volvemos. ¿Qué se describe en la imagen? Es una unión gastroesofágica donde se ve el cambio abrupto de epitelio pseudoestratificado a epitelio glandular. Bien, ¿qué podemos observar en la imagen? Característico. Bien, acá vemos, es medio difícil de ver este aumento, pero no había otra manera de que se viera en todo el recorte. Vemos una transición píloro-duodenal o gastroduodenal. ¿Cómo sabemos eso? Debido a que observamos el paso de glándulas pilóricas que se ubican en la mucosa a un paso de, aquí vamos a decir que se corta, esa transición donde esas glándulas mucosas pilóricas, en vez de pasar a estar en la mucosa, pasan a estar en la submucosa, siendo el esófago y el duodeno los únicos sectores del túbulo gastroesofágico que contienen glándulas en la submucosa. Y aquí observamos lo que sería un mayor aumento, las glándulas de Brunner, debajo de lo que sería la mucosa en la submucosa. Además empezamos a ver lo que sería la presencia de vellosidades en esta parte, y acá no vemos vellosidades, simplemente vemos la fosa gástrica. Bueno, identificar de qué porciones del intestino trata cada imagen. La primera, la segunda por acá y la tercera por acá. Bueno, la primera imagen se refiere a un ilion debido a la presencia de una gran placa de Peyer en su extremo inferior y a vellosidades muy cortas. Tenemos una gran placa de Peyer aquí. Eso es característico del ilion, que es la última porción del intestino. Las vellosidades se van acortando a medida que se van acercando al intestino grueso. Aquí ya están bastante cortas, presencia de placas de Peyer.
compuestas de tejido linfático, linfoideo, de defensa, eso. Y aquí en la segunda imagen tenemos a lo que sería el duodeno. Sí, pertenece al duodeno debido a la característica de presencia de glándulas submucosas o glándulas de Brunner, mucosa. También esta presencia de grandes vellosidades intestinales en comparación con el ilium, que son muy cortas, pero algo característico siempre del duodeno: glándula submucosa, glándula submucosa, glándula submucosa, glándula submucosa en el duodeno de Brunner. Y bueno, esto sería la parte del yeyuno, también con vellosidades largas, y no poseen, muy característico de eso, no posee glándulas mucosas en la submucosa. Desaparecieron, disappeared en esto. Esta es la gran diferencia entre el duodeno y el yeyuno: glándulas, no glándulas. Bueno, estas imágenes forman parte del intestino. Ya sabemos cuál es la respuesta. Al verlo una segunda vez, ya sabemos a qué refiere todo esto. Bien, la primera y la segunda imagen pertenecen a una región secretora de moco estomacal debido a la presencia de abundantes glándulas mucosas ubicadas en la mucosa. Glándulas acá, glándulas acá. La primera pertenece a la región cardial y a la segunda a la región antral. La región antral posee menos glándulas que la región cardial. Perdón, la región antral posee menos glándulas que el cardias, y además posee un epitelio más uniforme que lo que sería la región antral. La región antral más glándulas y la región cardial menos glándulas. Y en la tercera imagen se pueden notar células oxínticas, aquí en chiquitito, y elevadas fosas gástricas. Y obviamente que ninguna pertenece al intestino porque no poseen las características de un intestino, no poseen vellosidades, y tal. Presentan cosas, aspectos, características que el intestino no. Bien, identificar la mucosa, fosas gástricas, glándulas cardiales, muscular de la mucosa, submucosa muscular externa y la adventicia. Bien, tenemos la mucosa, tenemos la línea azul que define la mucosa, la muscular de la mucosa en la línea roja, la submucosa con tejido conectivo irregular denso, que es la línea negra, la muscular externa, que posee 3 capas en este caso: la oblicuo-interna, circular media, longitudinal externa. Dije oblicuo-interna, no. Sí, la oblicuo la más interna, circular la media, y la longitudinal la más externa. La adventicia en verde, fosas gástricas en naranja. Acá si no se ve el corte sería en todo esto. Glándulas, en este caso son cardiales, glándulas cardiales. Y tenemos a la lámina propia en negro, conteniendo a lo que serían todo este tejido. ¿Qué células predominan en la imagen? Bien, tenemos células oxínticas con núcleo bien definido, bien eosinófilas debido a su contenido ácido. Las células principales, donde a simple vista se pueden ver sus glándulas de decimógeno, y son células mucho más basófilas que las oxínticas. Bien, aquí vemos otra vez identificar cada uno de estos tipos celulares. Célula de recubrimiento de superficie, mucosa superficial, célula mucosa del cuello. Sería toda esta parte de acá también. Célula parietal oxíntica, célula principal ocimógena y célula del sistema neuroendocrino. Esto es muy subjetivo.
Ellas pueden estar en cualquier parte, lo que sería más que nada la oxíntica, puede estar un poquito más acá en la superficie. Esto es más o menos para que tengan una idea de que las células principales y las células neuroendocrinas están en la base y la célula principal predominantemente se encuentran en lo que sería este sector de acá, que sería el cuello. Identificar lo que serían las flechas y las estructuras y el tipo de epitelio que posee. Bien, estamos en presencia de fobiolas gástricas en lo que apunta las flechas azules. Tenemos un epitelio cilíndrico simple, que vamos a decir que recubre a la fosa gástrica en casi todo su recorrido, y glándulas oxínticas por acá. ¿Qué células se marcan por esta técnica y cómo se denominan según su afinidad? Y además, cómo se les identifica. Bien. Se les identifica debido a que con coloraciones inmunohistoquímicas, en este caso con sales de plata, son células neuroendocrinas, son secreciones de mediadores con acción parácrina o endocrina. Bien, identificar las fosas gástricas, las glándulas pilóricas y la submucosa. Bien, en negro tenemos las fosas gástricas, creo que se los dije con el mouse, conscientemente las glándulas pilóricas en rojo. Para saber qué tipo de glándulas son, o bueno, vamos a decir en qué sector se encuentran, tengo que decir que son las glándulas pilóricas, hay muchas menos glándulas pilóricas, mucha menos cantidad de glándulas en lo que sería el sector del píloro que en el sector del cardias. Y tenemos a la submucosa en azul. Además tenemos un epitelio más organizado. Bien, identificar las mucosas superficiales, las células mucosas del cuello, células parietales, células principales, musculares de la mucosa, submucosa y muscular externo. En rojo tenemos a las mucosas superficiales. En naranja tenemos a las células oxínticas, bien redondas, muy eosinófilas en forma de huevo frito. En el cuadro negro podría representar a las mucosas del cuello o su ubicación, porque acuérdense que no se ven bien con lo que sería la técnica de mactoxilina y eosina. El cuadro verde indica las células principales, que son células más oscuras en la base de la glándula que se representan con granulaciones. En verde oscuro tenemos a la muscular de la mucosa, que controla las secreciones de todas estas, la mayoría de las secreciones de estas glándulas. En azul tenemos a la submucosa, tejido bien irrigado. Y en rosado tenemos a la muscular interna, que sería la circular interna, y la longitudinal externa. Bien, ¿qué tinción se utiliza en este preparado y que se marca muy prominentemente en todo este preparado? Bien, se utiliza la técnica de PAS o Periodic Acid Shift, con la cual reaccionan los azúcares mucosos generando esa coloración magenta rojizo característico. Se utiliza hematoxilina también para ver otras estructuras. Y en verde tenemos a las mucosas superficiales, en naranja las oxínticas, en negro a las mucosas del cuello, que estas son Periodic Acid Shift positivos. Identificar a la mucosa, a los enterocitos, a las células en cáliz, a las criptas, a la muscular de la mucosa, submucosa, glándulas de Brunner y muscular externa. Todo esto se ve en el preparado y es fácil de identificar. Bien, tenemos en azul a las glándulas de Brunner o glándulas de la submucosa. En negro tenemos a la mucosa, que llega hasta la muscular de la mucosa.
En rosado tenemos a la submucosa. Duodeno y esófago son las únicas glándulas que son los únicos órganos que poseen glándulas en la submucosa. En blanco tenemos a la muscular externa con su capa circular interna y longitudinal externa. En verde tenemos a las criptas duodenales. En violeta los enterocitos. Aquí. En violeta a los enterocitos. Esto sería un rosado. O lo puse acá. Sí, rosado las submucosas. Los enterocitos en violeta. Que sería también el epitelio cilíndrico simple. Y en blanco tenemos a las células caliciformes o en forma de cáliz o células de cáliz, que son células mucosas epiteliales. Bueno, como recordarán esta imagen que vimos, ¿qué podemos observar en la imagen? Bien, vemos una transición piloroduodenal o transición gastroduodenal, donde vemos glándulas en la submucosa acá, y aquí no vemos glándulas en la submucosa, sino pertenecientes a la mucosa. Y estas serían las glándulas de Brunner. Bien, identificar las capas musculares interna y externa, los plexos, qué tipo de plexo, submucosa, muscular de la mucosa, las células de Panet y las criptas intestinales. Bien, en amarillo tenemos a las fosas intestinales, fosas nogosas, yeyunales, ya que no poseen glándulas. Algo característico que vemos acá es que es parte del intestino, no se ve bien en la parte de aquí arriba, pero debí haberlo colocado para que se viera bien las extensiones. Bueno, no vemos glándulas en lo que sería la submucosa y ya ahí tenemos que decir que es un yeyuno o un ilion en todo caso. Bien, tenemos las fosas intestinales, yeyunales, ya que no poseen glándulas. En rojo se señalan las células de Panet, estas de acá, que se ven bastante chiquito, casi no se ven. Aquí hay otra por acá. En naranja tenemos a la muscular de la mucosa. En verde tenemos a la submucosa, fuertemente irrigada, inervada por estas estructuras que son el plexo submucoso de Meissner. En azul tenemos a la capa circular interna. En rosado tenemos a la longitudinal externa. Y entre la circular interna y la longitudinal externa se encuentran unos plexos característicos que son los plexos de Auerbach. O plexos mientéricos de Auerbach. Bueno, identificar en qué porciones del intestino trata cada imagen. Tenemos esta de acá, la tercera imagen, segunda imagen y primera imagen. Bueno, tenemos que la primera imagen refiere al ilion debido a la presencia de una gran placa de Peyer en su extremo inferior y vellosidades más cortas. Vellosidades cortas que a medida que se va acercando al intestino grueso se van haciendo cada vez más cortas, y esta contiene una placa de Peyer característico de ese sector del intestino que es el ilion. El duodeno, con las características glándulas de Brunner en la submucosa, vellosidades largas. Y el yeyuno, que no posee glándulas submucosas y vellosidades largas. ¿Qué se estaría marcando en azul? Característico, y a qué sección pertenece. Son los glúcidos transportados por estos conductos. Bien, se utiliza una técnica de tricrómico, donde se marca el vaso linfático o los vasos linfáticos, que también son llamados vasos quilíferos, por donde se absorben ciertos componentes como los lípidos o grasas. Bien, ¿qué se denota característica en la imagen? Que no sea esto azul. En azul recién vimos que esto sería el tejido linfático.
que sería esta estructura. Son los pliegues circulares o válvulas de Kerckring. Bien, ¿qué se marca en la imagen en verde y qué porción intestinal representa? Bien, representa una placa de Peyer perteneciente al ilion debido a la presencia de placas de Peyer característicos de esta región y a vellosidades muy cortas. ¿Qué representa la imagen y si posee vellosidades esta estructura? Es un apéndice debido a la presencia de nódulos linfáticos bien pronunciados y no posee vellosidades, ya que no es parte del intestino delgado. Identificar nódulos y criptas submucosa, muscular externa y serosa. Bien, tenemos a los nódulos en azul, que también se los señalé con el mouse, inconscientemente consciente de vuelta. Las criptas en rosado, la submucosa en amarillo, la muscular externa en naranja y la adventicia en negro, que la puse hasta acá, pero le puse un tachado negro. Donde esta es la adventicia claramente, la muscular externa, adventicia, este tejido característico, un poco de tejido, bueno, no solo el tejido adiposo, pero tiene, creo que este es tejido conjuntivo laxo. ¿A qué se debe el reordenamiento de estas vellosidades y a qué órgano pertenece? Bien, nos encontramos en el intestino grueso debido a la presencia de muchas criptas de Lieberkühn y un epitelio mucho más organizado. Además de que no se observan vellosidades intestinales, simplemente criptas de Lieberkühn, no se observan vellosidades intestinales. Un ordenamiento bastante característico es intestino grueso. Bien, identificar las criptas intestinales, la muscular de la mucosa, submucosa, capas musculares y de qué capas musculares se tratan. Bien, la línea negra es la capa muscular externa, que en este caso sería la tenia cólica. La línea naranja es la capa circular interna. Las flechas verdes señalan los plexos de Auerbach o plexos mientéricos. La línea azul es la submucosa. La línea violeta son las criptas de Lieberkühn. Y las manchas blancas en la cripta de Lieberkühn pertenecen a las células caliciformes, donde el intestino grueso está lleno de células caliciformes. El tejido pertenece a una glándula salival. Indicar cuál es su predominio glandular y a qué glándula podría pertenecer. Podemos apreciar acinos tanto serosos como mucosos, es decir, que es una glándula que posee acinos mixtos. Y como su predominio es mucoso, pertenece a una glándula sublingual, donde es característico que en una glándula sublingual hayan acinos mixtos de predominio mucoso. La imagen pertenece a una glándula salival, ¿qué estructura se encuentra remarcada? Vino repetida esta tarjeta. Bien, es un conducto estriado debido a que el mismo posee un epitelio cúbico, o vamos a decir de transición a cilíndrico, y una luz más o menos amplia. Más amplia que lo que sería el estriado. El intercalar. Intercalar creo. Identificar las flechas y órgano al que pertenece. Bueno, aquí vemos otra vez un corte transversal de un esófago, donde vemos un epitelio estratificado, plano, que bueno, no se ve con este aumento, sin capa córnea,
Más en la profundidad se encuentra el tejido conjuntivo denso. En la submucosa, en donde se pueden apreciar glándulas submucosas o genuinas del esófago. Cerca de la superficie del órgano se puede reconocer la capa muscular, una interna que sería la capa circular y otra más externa que sería la longitudinal. Y tenemos la túnica adventicia en la porción más externa. Identificar estructuras. Bueno, tenemos la misma imagen de un esófago, en la que se observa la mucosa compuesta por epitelio estratificado plano, aquí lo vemos más de cerca en la lámina propia. Tenemos la muscular de la mucosa, la submucosa, que contiene tejido conjuntivo denso, y tenemos la capa muscular con su circular interna y externa longitudinal. Y tenemos lo que sería la adventicia con tejido conjuntivo laxo. Identificar estructuras de la imagen. Bien, tenemos a las células principales. Vemos aquí chiquitito los granos decimógenos. Y tenemos las células oxínticas, núcleo central, forma de huevo frito. Y tenemos al tejido conjuntivo que rodea a lo que serían todo lo que es las glándulas gástricas. Y aquí en amarillo vemos un vaso sanguíneo. Identificar estructuras. Seguimos viendo lo que sería el tejido estomacal, donde vemos glándulas principales, glándulas decimógenos, células parietales o oxínticas, y donde en estas células oxínticas le vemos el nucleolo. De qué se trata la estructura de la imagen y qué estructura posee en su abertura superficial. Bien, obviamente se trata de un corpúsculo gustativo y este posee vellosidades o microvellosidades en su superficie apical, junto con su poro gustativo. Tenemos las células sensoriales y las células de sostén. Sensoriales y sostén. Bien, identificar a la mucosa, enterocitos, células sencales, criptas, muscular de la mucosa, submucosa, glándulas de Brunner y muscular externa. Bien, tenemos en azul a las glándulas de Brunner, en negro a la mucosa, en rosado a la submucosa, en blanco la muscular externa, y en verde tenemos a las criptas duodenales, en violeta los enterocitos y las células de cáliz por acá. ¿Cuál es la función principal de los enterocitos? Bueno, si no lo sabes a esta altura, es absortiva más que nada. ¿Cuál de estas tres estructuras se encuentran en la mayoría de las glándulas mayores? ¿Y cuál es la predominancia de cada una en cada glándula mayor? O sea, en cada glándula mayor, ¿cuál de estas predomina? Bien, la B predomina tanto en la submaxilar como en la parótida. Es una glándula mucosa, serosa, perdón. En la C predomina únicamente en la... Y la C predomina únicamente en la sublingual, que es lo mismo que la A. La A y la C son lo mismo. La C predomina en la sublingual, es la única que predomina en la sublingual. Y la B predomina en la submaxilar y en la parótida. Identifica las capas musculares interna y externa, plexos, qué tipo de plexos, submucosa, muscular de la mucosa, células de Panet y criptas intestinales. Bien, tenemos en amarillo las fosas intestinales, fosas nogosas, fosas intestinales yeyunales, ya que no poseen glándulas. En rojo se señalan células de Panet inmunológicas ubicadas en el fondo de las criptas. Por acá los vemos, acá, acá, acá.
En naranja vemos a la muscular de la mucosa, en verde a la submucosa, en gris un plexo de Meissner. Acá vemos la capa circular interna, longitudinal externa, plexos de Auerbach o mientéricos. ¿Cuál de estas tres cialonas? Los que no conocen el término cialona es lo mismo que conducto salival. ¿Cuál de estos poseen actividad secretora y cuál solo actividad conductora? ¿Qué epitelio predomina en cada uno? Bien, la A es un conductillo intercalar que parte del acino, puede ser tanto acino mucoso como seroso, posee actividad secretora y reabsortiva. La B posee actividad secretora y reabsortiva también, es decir que estos dos poseen ese tipo de actividad, y este desemboca en un conducto excretor. La imagen C posee un epitelio cilíndrico pseudoestratificado, en B posee un epitelio cilíndrico, en A predomina un epitelio cúbico más bajo. Este también es un epitelio cúbico, pero vamos a decir que es de transición a cilíndrico. Y además posee una luz irregular, muy reducida, que se marca en azul y a qué sección pertenece. ¿Son los glúcidos transportados por estos conductos? Bien, usando un tricrómico se marca un vaso linfático o vaso quilífero por donde se absorben ciertos componentes como grasas. ¿Qué nos señala cada flecha y de qué órgano se trata? Bien, debido a su epitelio plano pseudoestratificado y la presencia de glándulas en la submucosa, nos indica que es parte del esófago. La flecha amarilla indica la lámina propia, la flecha verde indica la muscular de la mucosa, la flecha roja indica el tejido linfático, la flecha azul indica las glándulas esofágicas y la flecha negra indica la capa muscular externa. ¿Qué se marca en la imagen en verde y qué porción intestinal representa? Representa una placa de Peyer y pertenece al ilion debido a que poseen estas placas de Peyer características de esta porción y aparte vellosidades intestinales muy cortas. Que representa la imagen y si posee vellosidades de esta estructura. Bien, pertenece a un apéndice debido a la presencia de nódulos linfáticos bien pronunciados y no posee vellosidades porque no pertenece al intestino delgado. Que se denota en imagen característico sacando al azul que ya sabemos que es tejido linfático. Bien, son los pliegues circulares o válvulas de Kerckring, que aumentan la superficie de reabsorción en no sé cuánto, 1000% o 1.000%, no, 1000%, 100%, no me acuerdo bien. ¿Qué estructuras se remarcan en la imagen? ¿Entre qué capas se encuentran y cuál es su función? Esta estructura se encuentra inervada exclusivamente por el sistema nervioso parasimpático. Bien, se remarcan los plexos mientéricos, mio de musculatura, mios mientéricos, musculatura. Plexos mientéricos de Auerbach se encuentra entre la capa longitudinal externa y la circular interna. Su función es la de controlar la tonicidad muscular, o su principal función. Y su inervación se encuentra regulada tanto por el sistema simpático como por el parasimpático. Donde el simpático vamos a decir que para todo lo que serían los movimientos musculares y el parasimpático es el que activa las contracciones musculares intestinales y de casi todo el tubo digestivo. El simpático prácticamente para toda la actividad cuando está fuertemente activado y el parasimpático la activa. Bien, ¿a qué se debe el reordenamiento de estas vellosidades y a qué órgano pertenece? Y nos encontramos en el intestino grueso debido a la presencia de muchas criptas Lieberkühn y un epitelio más organizado, además de que nos observan vellosidades intestinales.
Identificar nódulos, criptas, submucosa muscular externa y serosa. Tenemos a los nódulos en azul, las criptas en rosado, tenemos a la submucosa en amarillo, la muscular externa en naranja y la adventicia en negro. La imagen pertenece a una glándula salival. ¿A qué estructura se encuentra remarcada? Bien, es un conducto estriado debido a que el mismo posee un epitelio cúbico y una luz más o menos amplia. Identificar criptas intestinales, muscular de la mucosa, submucosa, capas musculares y de qué capas musculares se tratan. Tenemos una línea negra, que es la capa muscular externa, que en este caso sería la tenia cólica. La línea naranja, que es la capa circular interna, creo que en este caso son las austras. Las flechas verdes señalan los plexos de Auerbach o mientéricos. La línea azul es la submucosa, la línea violeta son las criptas del Lieberkühn y las manchas blancas que están en casi todas las criptas del Lieberkühn, que están predominan bastante lo que sería el intestino grueso, serían las células caliciformes. El tejido pertenece a una glándula salival. Indicar cuál es su predominio glandular y a qué glándula podría pertenecer. Bien, podemos apreciar acinos tanto serosos como mucosos, es decir, que es una glándula que posee acinos mixtos. Y como su predominio es mucoso, pertenece a una glándula sublingual. Identificar estructuras. Bien, en la imagen se observan las diferentes capas, la mucosa compuesta por epitelio estratificado plano, la lámina propia, muscular de la mucosa, submucosa, que se aprecia de un tejido conjuntivo denso, la capa interna circular y la longitudinal. La circular de mayor espesor, la longitudinal de menor espesor. Y por último, la adventicia constituida por tejido conjuntivo laxo. Identificar estructuras de las flechas. Tenemos células oxínticas en rojo, forma de huevo frito, núcleo central, núcleolo visible, células principales, donde se les denota un poquito los gránulos de zimógeno, basófilas. En amarillo tenemos lo que sería un capilar y en verde tenemos el tejido conjuntivo rodeando a todas estas estructuras. Identificar flechas y órgano al que pertenece. Bien, es la imagen de un corte transversal de esófago, donde se observa el epitelio estratificado, plano, sin capa córnea, glándulas submucosas genuinas del esófago, una capa muscular, capa circular, circular interna, longitudinal externa y la adventicia en blanco. ¿De qué se trata la estructura de la imagen y qué estructura posee en su abertura superficial? Posee vellosidades en su abertura superficial, que eso es característico de lo que sería un corpúsculo gustativo, células de sostén y células sensoriales centrales. Que creo que estas serían las llamadas células oscuras y estas las células claras. Identificar estructuras. Bien, tenemos a las células principales con las flechas rosadas, las células parietales y donde se le denota muy claro lo que sería el nucleolo. ¿Cuál de estas tres estructuras se encuentra en la mayoría de las glándulas mayores? ¿Y cuál es la predominancia de cada una en cada glándula mayor? Tenemos a la B, que predomina tanto en la glándula submaxilar como en la parótida,
y la C, que predomina únicamente en la glándula sublingual. Sería la mucosa y está la serosa. ¿Qué estructura se remarca en la imagen y a qué estructura intestinal podría pertenecer? Bien, se remarca una placa de Peyer debido a la presencia de una luz amplia y vellosidades. Podríamos estar frente a el ilion y no frente a un apéndice, donde el apéndice posee una luz mucho más reducida y ausencia de vellosidades. La estructura remarcada controla la tonicidad muscular. No, debido a que se trata de un plexo de Meissner, la cual su función es controlar las secreciones mucosas, glandulares, de enzimas, hormonas y otras sustancias. ¿Cuál de las tres hialonas o conductos poseen actividad secretora y cuál solo actividad conductora? ¿Qué epitelio predomina en cada uno? La A es un conductillo intercalar que parte del acino y posee actividad secretora y reabsortiva. La B posee actividad secretora y reabsortiva y desemboca en los conductos excretores. La imagen C posee un epitelio cilíndrico pseudoestratificado. En B posee un epitelio cilíndrico o cúbico en transición a cilíndrico, y en A predomina un epitelio cúbico más bajo e irregular con una luz muy reducida. Que nos señale cada flecha y de qué órgano se trata. Debido a su epitelio plano pseudoestratificado y la presencia de glándulas en la submucosa, nos indica que es parte del esófago. La flecha amarilla indica la lámina propia, la flecha verde indica la muscular de la mucosa, la flecha roja indica tejido linfático, la flecha azul indica glándulas esofágicas y la flecha negra indica una capa muscular externa. Identificar qué sectores de la glándula gástrica se encargan de la renovación epitelial y celular. Esta es una pregunta muy importante porque no me acuerdo qué parcial le hicieron, creo que en el 2019. Bien, tanto la renovación epitelial como la glandular se da en el área del istmo, por stem cells o células madre. Sería, vamos a decir, en esta área. Y investigué bastante porque es algo que como que no tenía muy claro. Esto, como dice en el texto, pues, provienen del istmo, donde continúan tanto la línea de germinación hacia arriba, tanto hacia las células mucosas como hacia las células basales, lo dice en este texto. Y aquí vemos un poco lo que serían las stem cells. ¿Qué estructuras se marcan y a qué órgano pertenece? Bien, se remarca un apéndice donde se ven los nódulos linfoides y la cripta del Lieberkühn. ¿De qué papilas se tratan y dónde están ubicadas preferentemente? Bien, son papilas foliadas, donde las caras laterales presentan corpúsculos gustativos. Identificar estructura y los puntos señalados. ¿Qué glándulas secretan sus surcos? Bien, se trata de una papila caliciforme, donde en sus surcos se secretan las glándulas de von Ebner, que la función es donde en este conducto se puede acumular restos de comida o algún otro componente, y esas glándulas lo que hacen es mantener esta área limpia. Además posee bastante cantidad de corpúsculos gustativos que tal vez no se ven en este aumento, pero normalmente tiene varios corpúsculos gustativos, como vimos al principio de las tarjetas. Y como última imagen para revisar nueva, tenemos que identificar qué papilas se encuentran en cada región.
Bien, tenemos a las papilas caliciformes en el costado, las papilas caliciformes formando la bilingual. Tenemos a las papilas foliadas, al dorso de la lengua y las papilas fungiformes. Y faltarían las filiformes que no se ven a simple vista tan fácil. ¿Qué estructuras se remarcan en la imagen? ¿Entre qué capas se encuentran? ¿Y cuál es su función? ¿Esta estructura se encuentra inervada exclusivamente por el sistema nervioso parasimpático? Se remarcan los plexos mientéricos de Auerbach. Se encuentran entre la capa longitudinal externa y la circular interna. Su función es la de controlar la tonicidad muscular y su inervación se encuentra regulada tanto por el sistema simpático como parasimpático. Las neuronas mientéricas, la mayoría son neuronas motoras, excitatorias e inhibitorias, excitadas por el acetilcolina o la sustancia P, inhibidas por el polipéptido vasoactivo intestinal o el óxido nítrico. Las neuronas de la submucosa, la mayoría regula la secreción glandular de las células epiteliales y endócrinas. ¿Qué estructura se remarca en la imagen? ¿Y a qué estructura intestinal podría pertenecer? Se remarca una placa de Peyer debido a la presencia de una luz amplias vellosidades, donde podremos estar frente a un ilion y no frente a un apéndice que posee una luz mucho más reducida y posee ausencia de vellosidades. La estructura marcada controla la tonicidad muscular. No, porque se trata de un plexo de Meissner, la cual su función es controlar las secreciones mucosas glandulares de enzimas, hormonas y otras sustancias. Para que no vemos ninguna capa muscular ni externa ni interna. Identificar qué sectores de la glándula gástrica se encargan de la renovación epitelial y celular de la misma. Bueno, me faltó también anterior identificar qué sectores de la glándula gástrica estamos. La fosa gástrica, el istmo, el cuello, el fondo y el fondo. Donde las glándulas, donde se encuentran las células stem cells, las células madres que se encuentran en el istmo, son las encargadas de la renovación tanto epitelial como basal, como dice en el texto. Aquí en este sector serían las stem cells que están en el sector del istmo. Identificar cada sector. Tenemos las papilas caliciformes, papilas foliadas, papilas caliciformes por acá, foliadas por acá en el dorso, fungiformes, las foliadas que no se denotan tan fácil. ¿Qué estructuras se marcan y a qué órgano pertenece? Se trata de un apéndice con los nódulos linfoides y las criptas de Lieberkühn. Identificar estructura y los puntos señalados. ¿Qué glándula secreta en sus surcos? Bien, se trata de una papila caliciforme que tiene forma de copa, rodeadas por un surco. Parte profunda del surco desemboca en las glándulas de von Ebner, que son glándulas serosas, y en las caras laterales presentan corpúsculos gustativos formados por células sensoriales y de sostén. ¿De qué papilas se tratan y dónde están ubicadas preferentemente? Bien, se tratan de las papilas foliadas. En las caras laterales presentan corpúsculos gustativos. Y aquí se encuentran las papilas foliadas en el dorso de la lengua. Y con esto hemos finalizado las 57 tarjetas, tío, qué emoción. Si les gustó y les sirvió para repasar, regálame un like y contáselo a un amigo que capaz le pueda servir de repaso. Suscríbete si quieres que te notifique cada vez que suba contenido.